Lo que más conmovió a José Manuel y a Lucerito Mijares no fue descubrir una fortuna escondida, una segunda familia ni un escándalo capaz de destruir el apellido que heredaron. El verdadero secreto de Manuel Mijares estaba mucho más cerca de ellos y, precisamente por eso, tardaron años en comprenderlo. Mientras México veía a un cantante de voz poderosa, impecable sobre el escenario y acostumbrado a llenar recintos, sus hijos fueron descubriendo con el paso del tiempo a un hombre que había tomado una decisión mucho menos visible. Después de separarse de Lucero, no iba a permitir que el final de su matrimonio significara también el final de su familia. Ese detalle cambia por completo la historia, porque cuando una pareja famosa se separa, el público suele mirar primero los titulares, las versiones sobre las causas y la posibilidad de una reconciliación. Pero para los hijos, la pregunta es distinta. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Quién estará presente? ¿Cómo se celebrarán los cumpleaños? ¿Qué ocurrirá en Navidad? ¿Qué sucederá cuando haya un problema, una enfermedad, una graduación o una decisión importante? José Manuel y Lucerito eran demasiado jóvenes para entender en 2011 todo lo que implicaba la ruptura de sus padres. Con los años, sin embargo, pudieron observar algo que no se veía en las revistas. La relación de pareja terminó, pero la función de padre y madre continuó. Lucero y Manuel Mijares se habían convertido en una de las parejas más conocidas del entretenimiento mexicano desde finales de los años 90. Se casaron en enero de 1997, en una ceremonia que fue seguida por una enorme audiencia y que quedó grabada en la memoria de una generación. Los dos ya tenían carreras consolidadas. Lucero era actriz y cantante, una figura popular desde su juventud. Mijares llevaba años construyendo una identidad musical propia, con baladas que habían recorrido México y otros países de América Latina. Cuando unieron sus vidas, el interés mediático fue inmediato. Y cuando llegaron los hijos, ese interés se multiplicó. José Manuel nació en 2001. 4 años después, en 2005, llegó Lucero Mijares. Para entonces, la familia estaba formada por 2 artistas de enorme reconocimiento y 2 niños que crecían rodeados de música, giras, cámaras, ensayos y compromisos profesionales. Sin embargo, sus padres intentaron que la exposición pública no se convirtiera en el centro de la infancia. Esa diferencia se percibiría con mucha claridad años más tarde. Lucerito acabaría sintiéndose cómoda sobre un escenario. José Manuel, en cambio, preferiría mantenerse mucho más lejos de las cámaras. La vida familiar cambió de manera decisiva en 2011. Lucero y Mijares anunciaron su separación después de alrededor de 14 años de matrimonio. Para el público, fue una noticia de gran impacto. Habían sido vistos durante años como una de las parejas más estables del espectáculo mexicano. Pero mientras los programas de televisión analizaban la ruptura, había 2 personas que no podían mirar aquello como entretenimiento. José Manuel tenía alrededor de 9 años, Lucerito apenas 6. Para ellos no se trataba de una noticia. Era su casa, era su rutina, eran sus padres. Y aquí comienza la parte más importante de la historia. Después de la separación no apareció una guerra pública interminable. No hubo una cadena permanente de ataques entre Lucero y Mijares frente a sus hijos. Con el paso del tiempo, ambos mantuvieron una relación suficientemente cercana para acompañar momentos familiares y profesionales. Esa convivencia posterior a la ruptura es precisamente una de las claves para entender por qué ya adultos, José Manuel y Lucerito pueden mirar hacia atrás de una forma muy distinta a la que habría sido posible en 2011. Mijares siguió siendo una presencia constante, no como el cantante que el público conocía, sino como padre. Esa es la parte que muchas veces queda escondida en la vida de una celebridad. El público ve conciertos de 2 horas, entrevistas de 15 minutos y fotografías tomadas en segundos. Los hijos ven llamadas, consejos, esperas, discusiones,
comidas familiares y decisiones que se repiten durante años. El secreto de la paternidad no está en un solo gesto espectacular, está en la continuidad. Lucero ha hablado en distintas ocasiones con respeto sobre Mijares como padre. Ese reconocimiento resulta especialmente importante porque viene de la persona que compartió con él la crianza de José Manuel y Lucerito. Pueden haber terminado como matrimonio, pero conservaron un vínculo que no podía romperse. Sus hijos. Esa decisión no borró las dificultades de una separación, pero sí permitió que los dos jóvenes siguieran teniendo acceso emocional a ambos padres. Con los años, ocurrió algo que parecía improbable en el momento de la ruptura. Lucero y Mijares volvieron a compartir escenarios, no como una pareja sentimental, sino como dos artistas capaces de convertir una historia personal compleja en colaboración profesional. Para José Manuel y Lucerito, esa imagen tenía un significado adicional. Ver a sus padres cantar juntos después de la separación demostraba que una relación puede transformarse sin convertirse. La música terminó siendo uno de los puentes más importantes de la familia. Y fue Lucerito quien hizo visible esa conexión de una manera especialmente poderosa. Desde muy joven mostró una voz que llamó la atención del público por su fuerza y por la mezcla de rasgos que recordaban tanto a su madre como a su padre. No tardaron en aparecer comparaciones. Algunos escuchaban la potencia de Mijares, otros encontraban la expresividad de Lucero, pero había algo más profundo. Cuando Lucerito cantaba junto a su padre, el escenario dejaba de ser únicamente un espacio profesional. Se convertía en un lugar familiar. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Mijares compartió públicamente su reacción al ver a sus hijos acompañarlo musicalmente. Para un artista que ha pasado décadas frente a miles de personas, parecería difícil encontrar algo capaz de desarmarlo. Pero no fue una ovación multitudinaria, ni un premio lo que consiguió hacerlo. Fueron sus hijos. Ese contraste revela mucho sobre el verdadero centro de su vida privada. La carrera puede proporcionar reconocimiento. La familia toca una zona diferente. José Manuel también posee una relación con la música, aunque su manera de vivirla es menos pública. Ha aparecido tocando instrumentos y participando en momentos familiares, pero su personalidad ha sido descrita como mucho más reservada. A diferencia de Lucerito, no ha buscado construir una carrera frente a los reflectores. Y esa decisión es importante porque demuestra que los hijos de dos celebridades no necesariamente deben repetir el mismo camino. Crecer dentro de una familia artística no significa estar obligado a convertir la propia vida. Para Mijares, respetar esa diferencia también forma parte de ser padre. Un hijo quiere cantar ante miles de personas. El otro prefiere vivir con más privacidad. La respuesta no puede ser idéntica para ambos. La verdadera cercanía exige conocerlos por separado, entender qué necesita cada uno, saber cuándo acompañar y cuándo hacerse a un lado. Con Lucerito el vínculo artístico ha quedado expuesto de forma mucho más evidente. Padre e hija han cantado juntos en distintas ocasiones, y la química entre ellos suele provocar una reacción inmediata entre los espectadores. No es difícil entender por qué. La gente no escucha solamente dos voces. Ve dos generaciones de una misma familia. Ve a un padre que durante décadas interpretó canciones ante públicos enormes, y a una hija que comienza a construir su propia identidad frente a él. Pero reducir a Lucerito a ser la hija de Mijares y Lucero sería ignorar lo más interesante de su evolución. Ella ha ido desarrollando una personalidad artística propia. Su forma de hablar, su sentido del humor y su manera de presentarse ante la audiencia muestran a una joven que conoce el peso de sus apellidos, pero intenta no quedar atrapada dentro de ellos. Esa independencia puede ser una de las mayores satisfacciones para cualquier padre. No crear una copia. Ayudar a formar a una persona capaz de elegir.
José Manuel representa la otra cara de esa misma libertad. Mientras su hermana aparece en escenarios, obras, entrevistas y proyectos musicales, él protege una zona más privada de su vida. Durante años, las apariciones públicas de José Manuel han sido mucho menos frecuentes. Esa distancia genera curiosidad porque proviene de una familia donde casi todo parece tener interés periodístico. Sin embargo, también demuestra que sus padres han sido capaces de aceptar estilos de vida distintos. Entonces, ¿cuál era realmente el secreto que los hijos podían descubrir al hacerse mayores? No una revelación guardada en una caja, no una confesión dramática. Era entender el costo de las decisiones que sus padres tomaron cuando ellos todavía eran niños. A los 6 o 9 años, un hijo no comprende todas las renuncias que puede exigir una separación civilizada. A los 20 o 24, la mirada cambia. Se empieza a entender que dos adultos que ya no desean compartir un matrimonio, todavía pueden elegir compartir responsabilidades, celebraciones, preocupaciones y orgullo por sus hijos. Mijares ha mantenido durante décadas una imagen pública de serenidad. Su estilo sobre el escenario suele estar asociado con la elegancia, el control y una voz que no necesita excesos para dominar una canción. Sin embargo, la paternidad muestra otra dimensión. En los momentos relacionados con José Manuel y Lucerito, el artista puede transformarse en un hombre visiblemente emocionado. Ahí se rompe la distancia entre la figura famosa y la persona privada. Para José Manuel, crecer como el hijo mayor significó vivir una etapa de transición en una edad especialmente sensible. Cuando sus padres se separaron, ya podía comprender que algo importante estaba ocurriendo, pero todavía era demasiado joven para analizarlo como adulto. Con el tiempo tuvo la posibilidad de mirar la historia completa. Su padre no desapareció. Su madre tampoco intentó borrar la figura paterna. Los dos continuaron participando en una misma realidad familiar. Para Lucerito la experiencia fue diferente. Tenía alrededor de 6 años en 2011. Buena parte de sus recuerdos conscientes de la familia se desarrollaron después de la separación. Eso significa que para ella, la normalidad pudo incluir desde muy pronto la existencia de dos padres que no eran pareja, pero que seguían presentes. Años después, cuando comenzó a cantar con Mijares y a aparecer públicamente con Lucero, esa dinámica dejó de ser únicamente privada y se convirtió en algo visible para millones de personas. Ese es un punto esencial. Una ruptura puede convertirse en la única historia que el público recuerda de una pareja famosa. En el caso de Lucero y Mijares, la relación posterior produjo otro relato, el de dos personas que siguieron siendo parte de la vida de sus hijos y que incluso encontraron maneras de trabajar juntas. No significa que todo haya sido perfecto. Ninguna familia real funciona sin tensiones. Significa que hubo una decisión repetida de no transformar el pasado en un arma permanente. A medida que Lucerito fue creciendo, también aumentó la atención sobre su parecido con sus padres. Su voz, sus expresiones y hasta determinados gestos se convirtieron en tema de conversación. Pero quizá la herencia más importante no sea musical. Tal vez sea haber crecido viendo que una relación puede cambiar de forma sin desaparecer en odio. Ese aprendizaje no se mide en discos vendidos ni en entradas de concierto. Lo mismo ocurre con José Manuel. Su elección de mantenerse lejos de la exposición puede interpretarse como una señal de autonomía. En familias famosas existe una presión silenciosa para continuar el legado. El apellido abre puertas, pero también genera expectativas. Elegir la privacidad es también una forma de construir identidad. Y que esa elección sea respetada dice mucho sobre el espacio que sus padres le permitieron tener. Mijares, nacido en 1958, pertenece a una generación de artistas que construyó carreras antes de la explosión de las redes sociales. Durante décadas su relación con el público dependió de discos, televisión, radio y conciertos.
Sus hijos crecieron en un mundo completamente distinto. Para ellos, cualquier fotografía podía circular de inmediato. Cualquier comentario podía convertirse en tendencia. Ser padre bajo esas nuevas condiciones significaba enfrentar riesgos que no existían cuando él comenzó su carrera. Lucero vivió una transición parecida. Empezó a trabajar siendo muy joven y pasó buena parte de su vida bajo observación pública. Esa experiencia seguramente influyó en la manera en que ambos protegieron a sus hijos. Sabían perfectamente lo que significa crecer ante las cámaras. Sabían que la fama puede abrir oportunidades, pero también puede quitar privacidad. Por eso la historia de José Manuel y Lucerito no puede entenderse únicamente a través del espectáculo. El elemento más importante está en lo que no ocurrió. No fueron convertidos permanentemente en instrumentos de una batalla pública entre sus padres. No se construyó durante años una narrativa de enfrentamiento familiar alrededor de ellos. Ese silencio relativo pudo ser una de las mayores formas de protección. Cuando un padre famoso se emociona frente a sus hijos, el público observa un instante. Los hijos ven todo lo que existe detrás de ese instante. Recuerdan años completos. Recuerdan quién estuvo presente, quién llamó, quién apareció cuando nadie estaba grabando, quién respetó una decisión, quién aceptó un error. Es ahí donde se encuentra la verdadera medida de la relación. Por eso hablar de lágrimas tiene sentido solo si se entiende su causa profunda. No se trata de presentar a José Manuel y Lucerito descubriendo de repente un documento que cambia sus vidas. La emoción surge cuando una persona adulta reinterpreta su infancia. Algo que parecía normal adquiere otro valor. Lo que antes era simplemente que papá estuviera allí, se convierte en la comprensión de que decidió estar allí una y otra vez, incluso después de que su vida matrimonial tomó otro rumbo. También existe una paradoja poderosa. Mijares ha cantado durante décadas sobre amor, pérdida, despedidas y recuerdos. Temas que pertenecen al lenguaje clásico de la balada romántica. Pero probablemente una de las pruebas emocionales más complejas de su vida no ocurrió dentro de una canción. Ocurrió cuando tuvo que reorganizar su familia después de 2011 y continuar siendo padre de 2 niños, mientras su relación de pareja con Lucero había terminado. Lucero enfrentó el mismo desafío desde el otro lado. La madurez de una separación no depende de una sola persona. Para que los hijos mantengan un vínculo sano con ambos padres, los 2 adultos deben evitar colocar las declaraciones públicas de respeto que Lucero ha hecho sobre Mijares como padre son relevantes precisamente por eso. No borran el pasado. Confirman que más allá de la ruptura, existió un reconocimiento de su papel dentro de la familia. Con el paso de los años, la relación entre los 4 fue mostrando señales visibles de esa estabilidad. Presentaciones musicales, fotografías familiares, mensajes de cumpleaños, encuentros públicos, momentos en los que la historia personal y la profesional volvieron a cruzarse. Para el espectador, pueden parecer escenas agradables. Para José Manuel y Lucerito, representan algo más. Son la prueba de que sus padres fueron capaces de ocupar el mismo espacio sin obligarlos a elegir un bando. Ese detalle puede parecer pequeño hasta que se analiza desde la perspectiva de un hijo. Elegir entre padre y madre es una carga que ningún niño debería recibir. Cuando los adultos protegen a sus hijos de esa obligación, les permiten construir una relación independiente con cada uno. José Manuel pudo conocer a Mijares como padre sin tener que convertirlo en enemigo de Lucero. Lucerito pudo admirar a su madre sin sentir que eso la alejaba de su padre. La música reforzó aún más esa libertad. Lucerito puede subir a un escenario con Mijares y en otro momento compartir proyectos o apariciones con Lucero. No necesita escoger una mitad de su origen. Puede ser hija de ambos. Esa parece una frase sencilla, pero después de un divorcio muy público, adquiere un peso enorme. En el caso de José Manuel, la misma libertad se expresa mediante el silencio.
Puede acompañar a su familia sin vivir, puede tener relación con la música sin convertirla necesariamente en carrera. Puede aparecer en un momento especial y después regresar a una vida más reservada. Esa posibilidad también es una forma de apoyo familiar. A los ojos del público, Mijares es una voz reconocible desde hace décadas. Para sus hijos, en cambio, su legado se mide de otra manera. No en premios, no en ventas, no en la duración de una nota. Se mide en recuerdos, y ahí aparece el verdadero secreto que solo los años podían revelar. Cuando José Manuel y Lucerito eran niños, probablemente no tenían las herramientas para comparar su experiencia con la de otras familias. Hoy ya adultos, pueden entender mejor lo excepcional que puede resultar mantener vínculos sanos después de una separación expuesta ante millones de personas. Pueden comprender que el respeto entre sus padres no fue automático, fue una construcción. También pueden entender algo sobre el propio Mijares. Detrás de la imagen controlada del cantante, existe un hombre que ha envejecido viendo crecer a sus hijos. José Manuel pasó de ser el niño que aparecía ocasionalmente junto a sus padres a convertirse en un adulto con su propio camino. Lucerito pasó de ser una niña de 6 años durante la separación a convertirse en una joven artista capaz de sostener un escenario junto a figuras con décadas de experiencia. José Manuel y Lucerito crecieron. Lucero y Mijares siguieron caminos sentimentales y profesionales independientes, pero el vínculo que compartían a través de sus hijos permaneció, y esa continuidad terminó siendo más importante que cualquier titular de 2011. Al final, la pregunta no es si Manuel Mijares guardó un secreto durante años. La pregunta es cuándo sus hijos comprendieron plenamente lo que significaba que él siguiera allí. No como estrella, no como exesposo de Lucero, no como una voz reconocida en toda América Latina, sino como padre. Y quizá esa sea la razón por la que esta historia toca una fibra tan profunda. Porque detrás de una familia famosa, existe una experiencia que millones de personas reconocen. Padres que se separan, hijos que crecen, relaciones que cambian, heridas que necesitan tiempo, y adultos que un día miran hacia atrás y entienden cosas que de niños no podían entender. La fama hace que todo parezca más grande. Los escenarios son más grandes. Las bodas son más grandes. Las separaciones son más grandes. Pero las necesidades de un hijo siguen siendo sorprendentemente sencillas. Presencia, respeto, seguridad, libertad para amar a ambos padres. Eso es lo que convierte el caso de Mijares Lucero, José Manuel y Lucerito en algo más que una historia de celebridades. Es una historia sobre lo que queda cuando termina una pareja pero continúa una familia. Y si existe una herencia realmente valiosa, detrás de todos los discos, conciertos y décadas de fama, quizá no sea musical. Quizá sea haber demostrado a 2 hijos que el amor de un padre no tiene por qué terminar cuando termina un matrimonio. Ese descubrimiento hecho lentamente durante años vale más que cualquier secreto escandaloso. Y también explica por qué una simple canción compartida, una aparición familiar o una mirada entre padre e hijos puede emocionar mucho más que cualquier gran titular. Porque cuando se apagan las luces del escenario, desaparecen los aplausos y termina la música. Queda una pregunta que ningún artista puede responder con su fama. ¿Qué clase de padre fui? Y en la historia de Manuel Mijares, la respuesta más importante no está en una entrevista ni en un premio. Está en José Manuel. Está en Lucerito. Está en la posibilidad de que ambos miren hacia atrás y reconozcan que, incluso cuando todo cambió en 2011, su padre siguió formando parte de sus vidas. Ese era el verdadero secreto. No estaba escondido. Estaba presente todos los días. Solo necesitaban crecer para verlo.